Buenos días, mi coronel. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta edición número 170 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, 8 de agosto de 2022, vamos a analizar un evento que fue supremamente impactante en la opinión pública y dentro de las fuerzas militares como consecuencia de una masacre perpetrada por las cuadrillas 5, 57, 34 y 58 de las FARC en los alrededores de David, Antioquia, el 19 de octubre del año 2000, en pleno gobierno del señor Pastrana, donde se sumaron una cadena de errores políticos de parte del gobierno, estratégicos de parte del general Mora y el general Tapias como comandantes del ejército y las fuerzas militares, y operativos del general Herrera Verbel, que tuvo una serie de fracasos aterradores y nadie se explica cómo, a pesar de todos esos fracasos operacionales, siguió comandando esa brigada y siguió cayendo en errores como este, que a cualquier comandante le hubiera costado el puesto, pero aquí lo atornillaron y fue peor. Y más grave aún, que un mes antes de este golpe de 54 soldados, entre los cuales hay 4 miembros de la Fuerza Aérea, en los mismos grupos le han emboscado otra patrulla del batallón Pedro Justo de Río de Medellín y le han asesinado 21 soldados en la misma región. Entonces quiere decir que hay unos errores, como lo vamos a ver ahora, y la historia no se puede contar de otra manera como es. Desde luego la sevicia y la criminalidad de las FARC tampoco tienen ninguna explicación, pero este es uno de los hechos más vergonzosos de la historia colombiana, peor que el del Villar y peor que el mismo asalto a las Delicias, que ya es mucho decir con lo grave de esta situación. Adelante, mi coronel. Desde la década de 1960, los dirigentes nacionales del Partido Comunista y los cabecillas de las FARC que se escondían en la zona de El Pato dispusieron de las células urbanas, rurales y algunas de sus estructuras armadas nacidas de la Juventud Comunista, la JUCO, que se iban radicalizando, realizando acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo urbano y rural en apoyo a las guerrillas prorrusas, mediante las que insinuaban dar la imagen de que dicho grupo criminal con raíces societales en las ciudades y las áreas rurales avanzaba proyectivamente hacia la toma del poder en Colombia. En ese orden de ideas, mi coronel, ¿cuál es la importancia estratégica para ese ambicioso proyecto narcoterrorista que para finales del siglo XX y comienzos del XXI delinquían en Dabeiba, Antioquia? Mi coronel, esto es largo, lo hemos tocado tangencialmente en otros temas, pero queremos puntualizarlo hoy para entrar en claridades. Cuando las FARC comenzaron a crecer con la primera cuadrilla en El Pato y crearon la segunda por la misma región, se extendieron y el Partido Comunista reconoció públicamente en su Congreso número 17 la combinación de las formas de lucha. Y aquí en Bogotá, en una reunión, Jacobo Arenas le dijo a Iván Marino Ospina, el papá del alcalde de Cali, que era de las FARC en ese momento, no habían fundado el M-19, le dijo que se desplazara hasta Urabá a crear una guerrilla, ya que allá el MOEC con Pedro Brincos había fallado, como lo explicamos largamente aquí en las primeras sesiones de este programa. Finalmente el Partido Comunista se opuso y a Ospina lo tildaron de ser infiltrado y lo expulsaron del Partido Comunista y de las FARC, porque él les puso algunos peros a ese envío. Entonces enviaron a uno que llamaban el Cucho Guzmán,
que era de los que han fundado en Marquetalia las FARC y compadre de Tiro Fijo. Y ese sí se desplazó allá y con todo el trabajo que ha hecho el Partido Comunista, que venía larga data con las bananeras y con otras organizaciones sociales, con los sindicatos, se instalaron en esa región y comenzaron a delinquir como quinta cuadrilla de las FARC. Por eso es el número tan pequeño, quinta. Cuando las FARC son tan grandes, quiere decir que Urabá fue una de las primeras zonas donde comenzaron, porque tenían la mira, como lo vemos aquí. El Urabá pues limita con el Océano Atlántico, sale al Atlántico, tiene una buena parte para entrar al departamento de Córdoba, para entrar al departamento de Antioquia y para salir al Chocó, y desde luego para bajar al Valle del Cauca. Es de un valor estratégico tan importante en la historia de Colombia esta región, que en una de las guerras civiles al señor Mosquera se le ocurrió la idea y no solo a Mosquera, a Florentino González y a otros de esos patriotas apátridas que han existido en Colombia, se les ocurrió la idea de que ese se uniera al departamento del Cauca y formar una sola nación con Panamá y Centroamérica y ahí, e independizarse de Colombia llegando hasta el Ecuador. Eso pues nunca funcionó, pero parte de las guerras civiles tuvieron mucho que ver en esos entornos. Y desde luego, si tuvieron que ver en las guerras civiles, tenía que ver aquí ahora. Entonces el Partido Comunista decide ubicarse en Urabá y crear estas estructuras a partir del Quinto Frente. Y del Quinto Frente nace el 18, que se va para Córdoba y Antioquia, al nordeste de Antioquia, al norte de Antioquia. El 57, 58 y el 34. El 34 es el que más acción comete aquí en el occidente, sobre todo en la región de Dabey, Baipeque y otros municipios que se van acercando al suroeste antioqueño. Aquí es donde se vuelven muy famosos y perpetran la cantidad de crímenes más inenarrables a lo largo de su historia, algo que también es olímpicamente olvidado en el informe del señor Derrou, que olvida intencionalmente estas realidades. Eh, entonces, ese sería como el entorno de lo que pasa ahí en esta región, que el Urabá se fracciona en dos, una parte antioqueña y una parte chocuana, que el occidente de Antioquia tiene varios municipios, entre ellos Dabeiba, que tiene una característica trascendental porque es como el enlace que une al occidente y al centro de Antioquia con Urabá, y por sus características ya veremos qué tanta incidencia geopolítica tiene en este evento que vamos a analizar hoy, que es dramático, trágico, triste, y en la historia de las FARC y el desarrollo del terrorismo comunista en esa región. Mi coronel, ¿cuál es la importancia para el desarrollo organizativo? Deseo agregar algo. Sí, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la importancia para el desarrollo organizativo de las FARC en el llamado Cañón de la Llorona? Bueno, mi coronel, es que resulta que aquí vemos el mapa y nos vamos a meter más en el detalle. Este es el mapa de Antioquia, lo vemos atravesado por el río Cauca y lo vemos atravesado por el río Magdalena. Quiere decir que la cordillera central está aquí y la occidental está en este sector, y que el río Atrato va de sur a norte hasta salir al mar. También significa que Dabeiba está ubicada en un sitio supremamente estratégico porque está cerca al municipio de Uramita, al municipio de Peque, limita con Mutatá, que ya es Urabá propiamente dicho, con Murindó, que es también región urabeña. Al sur sale a Frontino, sale a Uriaquí, y realmente en cuestión de 5 horas, en una buena carretera como la de ahora, llega directamente a la ciudad de Medellín. Y entonces tiene una incidencia geopolítica hacia el valle que forma el río Cauca, y tiene una incidencia geopolítica hacia las llanuras de Córdoba y hacia la zona montañosa de Córdoba, y tiene salida al Chocó y salida a Urabá. Aquí vemos algunos datos de Dabeiba. Hay un micrófono abierto, nos interrumpe.
Hay algunos datos del municipio. Tiene 1.905 kilómetros cuadrados de extensión y registrados oficialmente entre 1990 y 2013 hubo 194 acciones criminales de las FARC. Imagínense, en 13 años, en 23 años hubo 194 acciones, quiere decir que más o menos un promedio de 9 a 10 acciones por año. Dabeiba dista de Medellín a 191 kilómetros por la carretera, ocupa un área de 195.000 hectáreas, tiene 1.178 predios urbanos y 4.709 rurales, y para el año 2013-2014 tenía aproximadamente 23.000 habitantes. Y en el año de 1998, que se hizo una actualización catastral, valía 44.000 millones de pesos de la época el territorio. Ya pues esos datos han cambiado, pero es más o menos para la época de los hechos lo que significaba Dabeiba. Entonces, respecto a la pregunta de mi coronel del cañón de La Llorona, es que aquí vemos el municipio de Dabeiba, como todos los municipios andinos, pegado a la parte baja de la cordillera central y cruzado por el río Sucio, que es el que forma el cañón de La Llorona. Y este río Sucio lo llaman así, es el nombre que le pusieron los antioqueños, siempre tan curiosos en nombrar los sitios. Tienen en todos los pueblos de Antioquia encuentran unos sitios interesantes como el Parte Patas y Nalgas Mojadas. Y bueno, eso existen un poco de nombres así de acuerdo con la región. Y a este lo pusieron el Sucio es porque transporta muchos sedimentos y el agua mantiene turbia. Aquí vemos ya específicamente lo que es el cañón de La Llorona, que forma el río Sucio antes de pasar por Dabeiba, porque cruza por otros municipios, incluido Río Sucio, Chocó, para ir a desembocar al río Atrato. Este río, como ustedes ven, forma una garganta impresionante en un buen tramo de kilómetros. Y esta foto nos indica la dificultad que hay para patrullar en ella por la misma configuración del terreno y por la ventaja que tiene quien domine esta región escondido para hacer emboscadas y montar trampas a quien lo busque. Y aquí las FARC durante toda su historia han tenido una cantidad importante de grupos moviéndose, haciendo acción delictiva, asesinando y replegándose a esta zona con la facilidad que tienen, que al buscarlos pues tienen la posibilidad de causar daños y emboscadas. Eso sería lo que nos significa en este momento la importancia estratégica y táctica del cañón de La Llorona. Creo que mi coronel Alarcón tenía algo para agregar ahora. Mi coronel Alarcón. Efectivamente, mi coronel, sí. Esta zona es muy rica en formas de poder atravesar cordilleras, atravesar mercancías, atravesar muchas cosas sin necesidad de utilizar la carretera. Es una sola vía que va a parar a Medellín, por otro lado va a parar a Córdoba y por otro lado va a parar al norte de Antioquia. Pero la ventaja es que allá hay mar, hay muchos ríos, hay muchas ciénagas y en eso se basan las rutas del contrabando, las mismas rutas del narcotráfico y las mismas rutas de la adquisición de armas que realizaban en esos instantes o traían en esos instantes de Centroamérica, especialmente Nicaragua, para dotar a las FARC sin necesidad de carretera, todo por entre el monte, que le daba una gran ventaja para escabullirse y para lo que es la infiltración por pleno monte. Entonces, esa es una zona supremamente importante. Van todos por la parte alta y se pierden de un momento a otro
en ese tipo de situaciones como las emboscadas, que estas no fueron las únicas. Esa zona eh, hay- hay- tiene más de 100 eh, muertos por efectos de emboscadas en ese sitio que llaman La Llorona, que es un cañón. Y la importancia de ese sitio es que el que entra a ese cañón y lo cogen en emboscada no puede salir, no puede tirarse sino para el río y no tiene absolutamente nada que hacer sino ofrendar su vida, porque es así de peligroso e importante. De lo contrario, hay que echar por la parte alta para medio salvar la vida y de todas las patrullas que vayan por allí. Eso era todo lo que quería decir, mi pobre. Bueno, mi coronel, le agrego ahí un par de detalles. ¿Sí? Y ahora inclusive esa zona, como usted la describe, es utilizada para el transporte ilegal de seres humanos para pasarlos hacia Centroamérica, inmigrantes ilegales que van con destino a Estados Unidos de distintas partes del mundo y también para mover grandes cantidades de dólares del narcotráfico que no los entran por los puertos normales, sino los entran por ahí. Y desde luego, pues el canje por armas. De igual manera, como usted lo aclara, son muchas las emboscadas que ocurrieron ahí. Hay un testimonio gráfico de Héctor Abad Gómez, de por allá de los años 90, cuando el periódico El Colombiano comenzó a hacer, fue el primer periódico que hizo o produjo una sección que llamaban el Observatorio de Paz y Conflicto. La directora del periódico, la señora María Mercedes, autorizó crear esa sección y publicaban eventos como este, y hubo una emboscada también para esa época, en el año 91, que fue documentada con fotografías por Héctor Abad Gómez y muy fuerte, muy fuerte. Entonces, tenemos una historia larga de conflicto allá. Sigamos con el programa. Mi coronel, ¿cuál es el impactante relato de los soldados sobrevivientes al arrasador ataque de las cuadrillas 5, 34, 57 y 58 de las FARC contra dos pelotones orgánicos del batallón Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada en el Cañón de la Llorona, un mes antes del arrasador ataque contra el municipio de La Veiga, donde ocasionaron gran cantidad de bajas y afectaciones al batallón de contraguerrilla número 4, granaderos de la Cuarta Brigada? Coronel, este es otro episodio que naturalmente lo tendremos que ver en otra sección, en otra sesión de este programa, que es la emboscada al batallón Pedro Justo de Río. Y por eso decíamos que si en esa zona del Cañón de la Llorona ya habían emboscado varias veces a tropas del ejército, eh, es inconcebible que la Cuarta Brigada haya metido de cabeza a estos soldados allá y hayan caído en esa emboscada. Y en esta primera emboscada mueren 21 soldados. Vamos a ver el testimonio ahora de algunos de ellos, pero lo que no se explica es que pasado esto de los 21 soldados, no haya habido un manejo estratégico distinto de parte de la Cuarta Brigada y que un mes después se haya caído en semejante error tan craso como fue la masacre de 54, inclusive el derribamiento de un helicóptero y la muerte de toda su tripulación, asesinados todos con tiro de gracia. Pero primero, para formarnos la idea de estos errores tácticos, estratégicos, operativos y políticos, porque el señor Pastrana era el presidente, es que vemos aquí que ya llevaba 2 años de su gobierno. En el Caguán estaban de ferias y fiestas, eso eran desfiles de periodistas, fotos todos los días, centenares de bandidos armados con fusiles y con ametralladoras, daban declaraciones, se pavoneaban y salían y destruían los pueblos o cometían este tipo de tropelías en otras partes del país, y el señor Pastrana miraba para otro lado y el alto mando militar también le llevaba la cuerda y no se ponían en su puesto, y era muriendo soldados, muriendo policías, asesinando civiles, secuestrando
y por la televisión era común ver los familiares diciendo es que yo le pagué al cabecilla del frente tal y no me han entregado a mi hijo, no me han entregado a mi papá, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, y no sabemos qué pasa. Y después apareció que apareció muerto porque es que no pagaron la segunda cuota. Eso fue muy común en esa época. Y eso fue debilidad de carácter del presidente Pastrana, fue debilidad de carácter del mando militar que toleró todo eso y quienes dirigían las operaciones que cometieron errores imperdonables como este. Entonces vamos a ver el testimonio grabado en un medio de comunicación de Antioquia, donde relatan este episodio de los 21 muertos antes, un mes antes de la tragedia mayor. Dabeiba, un pueblo muy sufrido, masacrado por la guerrilla. Siempre pues, ha sido un corredor estratégico para ellos. El boom de la guerrilla en ese momento era extorsionar al campesino, extorsionar al ganadero, robar carros. Estamos a la espera de esta operación, ya que pues hacía muchos días teníamos información pues, de primera mano por parte del guía, donde habría un campamento grande de la guerrilla, tendrían bastantes electrodomésticos, ganado, robado. En esa orden de operaciones decía que después de consolidar el objetivo tocaba hacer unos registros. Eso fue el sábado 16 de septiembre, un sábado, recuerdo que era el Día del Amor y la Amistad. Éramos segundo pelotón, tercer pelotón. Segundo pelotón iba hacía el registro y tercer pelotón nos prestaba seguridad desde un cerrito más alto. Y yo desde ahí observaba gente en una tomatera, sí, buena gente por ahí, 10 personas en una tomatera, ahí como trabajando ahí. Empezamos a bajar y había casas a los lados, pero ¿qué pasó? Como ya la gente sabía que la guerrilla estaba allá y la gente no nos quiso decir. En esa casa había un señor que era como mudito, hizo una carta, váyase que los van a copar. Cuando Furiador la leyó, ya no había nada que hacer. No llevábamos media hora de estar en esa posición cuando se inicia el combate. El combate se inicia aproximadamente 8 de la mañana. Y los primeros disparos que suenan son soldados heridos de nosotros. Y ya en ese momento entra mi cabo Álvarez y nos dice, bueno, vayan sacando a los heridos que nosotros sostenemos acá esto. Ahí fue donde la guerrilla era para atrás y tire granadas. Mi cabo Álvarez, pero es que eso es un nombre que nunca lo vamos a olvidar. El hombre la cogía y volvía y las tiraba. Una llovizna impresionante de plomos, impresionante. O sea, uno ve películas y uno a veces dice, es cierto que le llueve plomo y no le dan, es cierto, y la bulla, el escándalo que hacía esa gente, porque ellos parecían como en un carnaval, ellos gritaban, ellos se reían. En horas de la tarde, más o menos 6 de la tarde, recuperamos la posición en el cerro frente al cementerio y a primeras horas de la mañana iniciamos a hacer el registro. No creíamos saber que hubiera tanto muerto. Cuando empezamos a hacer el registro, de verdad que una masacre. Lo más difícil, yo creo que es uno ver a un compañero al lado pidiéndole a uno que no lo deje morir. Todos fueron pues masacrados porque muchos quedaron irreconocibles. 10 del segundo pelotón y 11 de mi pelotón, incluyendo mi cabo Álvarez, fue de los últimos muertos que encontramos. Lo encuentran con el fusil abrazado y la estampita de la Virgen. Y cabo Álvarez estuvo con nosotros de regulares, estuvo con nosotros de soldados voluntarios y fue la persona que estuvo con nosotros hasta el último momento de su vida. Para nadie es un secreto que a diario mueren militares. Entonces recordarlos como unos héroes, o que los recuerden como unos héroes, porque cualquiera no va a ofrendar la vida por un país. Nosotros, aunque no los conozcamos, damos la vida por ustedes, para que ustedes tengan un porvenir,
puedan dormir tranquilos, puedan salir tranquilos, sin ocupaciones de nada. Cualquiera no va a dar la vida por cualquier persona que no conozca. Nosotros los militares hacemos eso con orgullo. Y es un lema muy bonito que aunque nos conozcamos, damos la vida por ustedes. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Bueno, entonces vemos que en ese video que acabamos de ver queda muy claro que hubo un error táctico y que hubo una tragedia militar, 21 soldados muertos, eso es mucho, mucho, no debe morir ninguno, y 21, imagínense ustedes. Y no hubo una acción contundente, no hubo una respuesta lógica, porque como vamos a ver el desarrollo de los siguientes acontecimientos, así nos lo demuestra. Y lo que hubo fue otro error peor, y que a la guerrilla se le cedió la iniciativa táctica, estratégica, operacional, y todo venía o todo se derivaba de la falta de claridad conceptual, de la debilidad de carácter del presidente Pastrana y de quienes estaban en el mando, que no estaban haciendo las cosas como son. La historia les ha dado la vuelta y han presentado que las FARC fueron malas, que engañaron a tiro fijo, que son unos bandidos, que por ello los declararon terroristas. Esos son edulcoramientos. La realidad es que estaban mal comandadas las tropas, y eso no se puede negar porque los hechos lo demuestran. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes más notorios después de este que usted nos acaba de narrar, del criminal ataque de las FARC contra Dabeiba, Antioquia, el 19 de octubre del año 2000? Bueno, antecedentes pues muchísimos, pero vamos a hacer un marco general para meternos en sintonía. El primero era que estaban en plenos diálogos del Caguán. Los delegados del gobierno Pastrana iban a menudo a que los regañara Tiro Fijo y el Mono Jojoy. Mientras tanto, ellos se dieron el lujo de montar los comités temáticos, y con esos comités temáticos comenzaron a darle la vuelta y a dilatar y a dilatar. Y entre tanto se reunió Tiro Fijo con todos los cabecillas ahí mismo en el Caguán, a pocos kilómetros de donde se estaba dialogando desde La Paz, a planear cómo destruir a Colombia. Y vinieron delegados de los partidos comunistas de todo el continente, hicieron un pleno ampliado de las FARC, verificaron los negocios del narcotráfico, hicieron los cálculos financieros para el nuevo despliegue, ordenaron el viaje de guerrilleros a Urabá, a Magdalena Medio, a Santander, aquí a Cundinamarca, reevaluaron la estrategia de la toma del poder rodeando a Bogotá. Es decir, estaban convencidos de que iban ganando la guerra, y el presidente Pastrana convencido de que él, dialogando, le iban a dar premio Nobel de Paz. Entonces llegó el momento en que la guerrilla tenía todas las ventajas, la iniciativa táctica, estratégica, operacional, y a duras penas se le respondía con una nivelación en el campo táctico. Fueron muchísimos los casos que ocurrieron de
el niño, el hijo del policía que murió de cáncer, el secuestro del coronel Argote en un helicóptero que le derribaron allá a Pablo Catatumbo en el valle, los asaltos a poblados como los que hemos visto estos días. Jerónimo Galeano se paseaba por todos los municipios del sur del Tolima como el dueño del país. Romaña montaba los retenes aquí alrededor de Bogotá, y eso curiosamente no aparece en el informe del señor Derru para nada. Toda esa criminalidad de las FARC y esa debilidad de carácter del señor Pastrana y sus mandos militares. Tenemos también que para el mes de agosto de ese año se ha firmado en Cartagena el Plan Colombia, se había iniciado ya formalmente, que fue una imposición de Estados Unidos a Colombia viendo este cuadro que estamos analizando. Obviamente el presidente Pastrana dice y se lava las manos que él fue el que consiguió y coordinó eso gracias a su gestión en Estados Unidos, y eso es mentira. Estados Unidos vio que esto estaba saliendo de las manos, reevaluó su política mentirosa de que las FARC no eran narcotraficantes y decidió darle un apoyo sustancial a Colombia porque vieron que el país iba a caer en manos del comunismo. Entonces hicieron el evento aquí y comprometieron a Colombia de que reorientar el gasto público y destinar una gran cantidad de recursos al Plan Colombia. Eso fue en agosto del 2000. Y un año después, en el 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, que ya las FARC se declararon enemigos abiertos de Estados Unidos, entonces Estados Unidos sacó la carta que tenía escondida y mostró que sí eran narcotraficantes y terroristas y les cambió de calificación. Porque antes decía que las FARC tampoco estaban en el narcotráfico, era una doble moral ahí del embajador Frechet. Otro antecedente lo acabamos de ver, el asesinato de 21 soldados en el Cañón de la Llorona el 16 de septiembre del 2000, cerca a unos cultivos de tomate, como dijo el soldado. Hubo asaltos terroristas a diferentes municipios del país, inclusive Antioquia, San Carlos, el oriente antioqueño, Granada, el mismo Dabeiba, lo han asaltado varias veces, Pavarandó, etcétera. Esto era constante a cada rato, las acciones criminales de las FARC en diferentes municipios del país. Asimismo, es un antecedente claro, la Cuarta Brigada no era bien comandada. El ELN a cada rato montaba retenes en la autopista Medellín-Bogotá y duraba 2 o 3 días la autopista cerrada y los bandidos paseándose por ahí. Repartían hasta unos recibos de pago, de peaje, y por ningún lado cuadraban las operaciones, y antes al contrario eran fracasos y fracasos que se fueron sumando de una manera aterradora. Y en Urabá, además de esto, el plan Pistola estaba en pleno furor. Las FARC asesinaban a diario a exmilitantes del EPL que ahora integraban el partido Esperanza, Paz y Libertad. Asesinaban a campesinos, a soldados, a plena luz del día, llegaban y, como dicen ellos, los pistoleaban. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con el Clan del Golfo es como la reedición de lo que ya ha ocurrido en Urabá varias veces. Eso, a grandes rasgos, era como el antecedente general de lo que se estaba viviendo en la zona antes de estos hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel Alarcón, el micrófono. Sí. Y coronel, ¿cómo fue el desarrollo de los hechos de este acto terrorista y demencial barbarie de las FARC contra Colombia? Esto es toda una novela negra, trágica, dolorosa, de cómo ocurrieron estos hechos. Pasó ese acto criminal y entendemos la jurisdicción de la Cuarta Brigada era asediada por todos los lados, pero no había un concepto estratégico para entender lo que se enseñaba por parte de quien era el comandante de esa brigada cuando era mayor en las escuelas de formación. Él era profesor de esa materia de táctica y enseñaba, insistía mucho, que lo más importante era determinar la capacidad de más probable adopción del adversario. Pero parece que se le quedó en la teoría porque en la práctica no lo puso
en ejecución. Y entonces las FARC comenzaron a asaltar municipios y a demostrarle que tenían la iniciativa y que estaban atacando en todos los frentes. Y esa noche del 18 para amanecer 19 de octubre, atacaron de manera simultánea a dos municipios, a Bagadó Chocó y a Dabeiba. Entonces, el ruido mediático fue en Bagadó Chocó y se organizó en la base de Río Negro de la Fuerza Aérea todo el apoyo para mover tropas hacia Bagadó Chocó. Cuando ya estaba en el momento de iniciarse el apoyo para Bagadó Chocó, llegó la información que la noche anterior, o sea, la noche del 18 para amanecer 19, en Dabeiba se han metido 600 bandidos. O sea, mientras en Bagadó había 150, 200, a Dabeiba se han metido 200. Una maniobra de engaño de lo que táctica se aprende el ataque principal y el ataque secundario. O un ataque de engaño, una maniobra de engaño y un ataque principal. Entonces, ante las nuevas informaciones, se cambió la orden de desembarcar las tropas en Dabeiba y ahí sí fue el peor error que se ha podido cometer, porque habida cuenta de que eran 600, se suponía que no todos estaban atacando el pueblo, sino que tenían los alrededores asegurados y que además estaban las milicias bolivarianas que multiplicaban el poder de fuego de estos bandidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Por la noche el 18 asesinaron a un policía que estaba cuidando el puesto o estaba cuidando la alcaldía. Era un puesto fijo que tenían allá y había un agente de policía permanentemente ahí cuidando. Más o menos a las 9 de la noche lo asesinaron. Y comenzó el ataque contra el poblado, pero no hubo forma de comunicarse con Medellín ni con el resto del mundo porque destruyeron los medios de comunicación que habían en ese momento y los equipos de la policía parece que no eran los mejores para transmitir. Entonces fue hasta el día siguiente que se vinieron a dar cuenta que era un ataque simultáneo y los 17 agentes de policía que estaban allá resistieron como héroes, solamente murió uno porque rápidamente se salieron del cuartel y se ubicaron en casas aledañas y sitios donde podían defenderse y la guerrilla quedó sin poder asesinar a los policías y secuestrarlos como era su costumbre, mientras que otro grupo fue y se ubicó en los sitios donde estaban los descampados que llaman para esperar el aterrizaje de los helicópteros que se suponía que llegaban con las tropas como efectivamente ocurrió y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, 20 años después, la periodista Salud Hernández Mora viajó al lugar e hizo una reconstrucción con algunos de los soldados que padecieron este acto criminal y aquí es donde uno dice, ¿será que el señor de Rú le contaron que esto pasó o él vivía en otro país o en otro mundo para que tan descarada y olímpicamente haya obviado publicar cosas como tan aterradoras como estas, que están las imágenes y están los testimonios de quienes fueron las víctimas y no se mencionan para nada en ese informe, que curiosamente ayer el señor Petro dijo que a rajatabla lo que se recomienda en ese informe es lo que él va a hacer en su gobierno. O sea, corrobora todo lo que hemos dicho en nuestros análisis anteriores. Entonces veamos el video que dura más o menos 20 minutos y nos da la pauta de lo que realmente ocurrió ese día allá, que es trágico y desastroso. ¿Ahora qué pasó? ¿Se volvió a pegar esto? No. No. No, nos pasó lo mismo que día. No prende el video. Bueno, vamos a buscarlo un segundo. Vamos a buscarlo un segundo aquí en YouTube y lo ponemos porque se pegó, no sale. Es muy importante verlo. Así dure más de un segundo la búsqueda. Sí, es que se pega el link y no arranca. Pero ya lo tengo aquí, ya lo colocamos. No hay ninguna falta.
A ver aquí. ¿Qué se me hizo? Sí, no, este no es. Este no es, pero vamos a buscarlo porque lo tengo abierto, pero no me abre la pantalla, no sé por qué. Presentación, masacre. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que quiere el negro? Ah, es que lo abrí fue en YouTube, ¿en qué? En Facebook. Y ahí pone problema. Estamos buscando aquí en Google nuevamente. Está pasando una propaganda. Destruyen la estación de policía, la alcaldía, la parroquia. Todo el mundo se encerraba, nosotros obviamente nos encerramos, estaba con mis padres, abriendo la ventana para ver qué era lo que sucedía y se veían los movimientos de tropas en el municipio, circulando con armamento, con fusiles de largo alcance y siempre esperando que no fuera a caer ni una granada, ni un fusil, un disparo de un fusil o una pipeta a la terraza de la casa. Lo que nadie calculó es que la toma guerrillera del 19 de octubre, que tenía el aparente objetivo de sacar a la Sauce de Dabeiba por parte de las FARC, era en realidad el preámbulo de una terrible masacre. La policía pidió refuerzos para confrontar a las FARC. En la 4ª Brigada del Ejército con sede en Medellín, se alistó el batallón de contraguerrillas número 4 Granaderos. El Cerro Alto Bonito, a escasos kilómetros de Dabeiba, es el punto de aterrizaje habitual de la tropa militar. Pero ese 19 de octubre fue escenario de un cruento combate. En la batalla de Dabeiba perdieron la vida 54 militares, una espantosa tragedia en la historia del ejército. La guerrilla nos tenía aquí la emboscada en este sitio. Ese lugar era el lugar perfecto para que hubiera un desembarco helicoportado de apoyo de la tropa hacia la policía del municipio. Las FARC sabían que los militares arribarían en helicópteros para proteger un pueblo indefenso, copado por la guerrilla. La policía estaba en evidente desventaja y los esperaron para asesinarlos. 54 soldados muertos en el cerro y un policía en el casco urbano, saldo de la batalla de Dabeiba, o mejor, de la emboscada, porque no los dejaron ni aterrizar. Los 16 hombres que sobrevivieron resistieron hasta acabar la munición y después no tuvieron alternativa distinta a esconderse entre los pastizales. Hoy, 20 años después, recuerdan con tristeza y como si fuese ayer la historia 20 de una tragedia que el país olvidó. Los helicópteros vienen de la ciudad de Medellín, vienen en esta dirección. Cuando dan la vuelta y vienen más o menos 80, 100 metros para aterrizar, se para el enemigo que estaba alrededor de este plan. Estaban alrededor de este plan en trincheras, tapados con la hierba. El primer helicóptero en llegar fue un Black Hawk. Lo derribaron los guerrilleros cuando los soldados se disponían a saltar a tierra. No hubo tiempo de defenderse. Había por lo menos 1000 subversivos esperándoles con una salva de disparos. Porque fuimos recibidos inmediatamente con ráfagas de ametralladora que los guerrilleros tenían ubicadas en estos sitios como este, que es una trinchera. Aquí por la barra de filo varios trincheras. Entonces ellos estaban encaletados, tapados con el pasto. Y cuando las aeronaves llegaron aquí a hacer el aterrizaje, fuimos sorprendidos con toda la artillería pesada que eran las ametralladoras. Cuando los helicópteros iban a aterrizar, separaron todos esos guerrilleros que estaban en dichas trincheras y prendieron los 4 helicópteros a plomo. Salían que estaban tapados con la hierba, ¿te acordás? Sí. Que de aquí salían y aquí fue donde los prendieron en el aire. Es más, los helicópteros aquí a menos de 50 metros, creo que
todavía sin desembarcar y fueron recibidos pues exacto, aquí con en ráfagas. Allá allá en bueno. aquel atico tenía .30. Allá encontraron solamente un arbolito, por allá así de grueso solamente. Para trincherarse 3 o 4 en ese arbolito, les tocó salir de ahí porque ese arbolito le volaban astillas de ese árbol. Llegué a una piedra. Cuando llego a esa piedra, yo veo el enemigo hacia unos 30, 40 metros adelante, con unos trapos blancos que me volteaban los trapos y me hacían señas que fuera. Entonces yo veo que nosotros no tenemos trapos blancos, entonces yo me echo la bendición y los prendo a ráfagas de fusil. Yo caí, descompuse la caída pues tendido y recibí una vez un impacto en el brazo derecho, acá, pero fue pues solamente un rayón, fue leve. Yo escucho que alguien me grita atrás. Cuando yo siento que yo miro hacia atrás y veo un soldado aquí atrásito en esta lomita que está en el piso y no puede levantarse. Pero yo veo que está como que le están dando, que está como herido. Entonces de esta piedra yo corro por esta hondonadita, corro a bregarlo a salvar, a arrastrarlo para esta hondonadita. Pero cuando yo empiezo a subir, las ráfagas me pasan a mí por los lados, las ráfagas yo sentía que me silbaban por los oídos. Entonces me toca devolverme, dejar el soldado, no lo puedo auxiliar, me toca devolverme y hacerme en esta piedra. Uno disparaba el fusil y eso lo callaban las ametralladoras porque ellos tenían demasiado poder de combate, en armamento, mejor dicho, nos callaban los fusiles. Utilizaron tatucos, muchas granadas de mano, cilindros. Y nosotros aquí en el medio del plan, ellos estaban alrededor del plan, en buenas trincheras grandes, y nosotros en la mitad ahí, la única protección que teníamos era el pasto. El enfrentamiento entre las FARC y el ejército empezó a las 11 de la mañana del 20 de octubre y se extendió hasta las 6 de la tarde de ese mismo día. Los soldados, que no fueron asesinados en los mismos helicópteros o con tiros de gracia una vez llegaban a tierra, resistieron hasta el final. No estaban dispuestos a entregarse. Yo veo a alguien abajo que corre. Cuando yo lo veo correr, yo me paro y lo insulto y me paso los gritos a insultarlo y a dispararle. Yo no sé cuántas lo voy a matar, que lo voy a matar, y le disparo, tra. Entonces me dice el soldado Román, gato, no se haga matar pendejamente. Cuando Román me dice, gato, no se haga matar pendejamente, yo me tiendo en la piedra. Cuando me tiendo en la piedra me pasa el disparo así, por el oído. Le pegó a David aquí atrás en la paleta. David estaba al lado mío atrás de mí, le pegó aquí. Cuando le pegó a David ahí, sentíamos cómo el enemigo nos cercaba, entre más rato más cerca, encima. Siendo por ahí 5:30 más o menos, recibí un impacto de fusil acá en el omoplato derecho, que ese fue el que me sacó de combate. En ese momento, pues lo único que hice fue arrastrarme, buscar como protección en otros 2 compañeros que están al lado. El sitio del combate de aquí arriba es la parte de aquí alta. En ese día que estuvimos era así como está aquí, igualito como está aquí, la hierba así espigada, todo así alto. Y uno veía a los bandidos pasar caminando. Yo estuve en un momento que puse el fusil en unas cuerdas de alambre y iba uno así caminando. Y le disparé con ráfagas y no reaccionó siquiera. Es que hay unos que se saben sus trucos y sus cosas y por eso se le meten a uno hasta el cambuche. Así como podemos observar acá, era el terreno, estaba pues el sector donde fue el combate. Yo me salvé, gracias a Dios, que cogí este pasto y comencé a hacer arrastre bajo por debajo hasta quedarme en un punto determinado y permanecí desde las 6 de la tarde más o menos, por ahí hasta las 11 de la noche. No, 11 no, 2 de la mañana. Tenía yo al soldado Álvarez Pérez, el cura, le decíamos el cura. Él estaba herido con el tiro en el abdomen y el tiro en la pierna, en el fémur, no sé cuál de los dos. Y entonces yo me arrastraba con él para no dejarlo solo, para no dejarlo tirado. Y él, como no tenía fuerza, se me quedaba. Él no era capaz de tenerse en mis hombros, sino que se quedaba atrás. Entonces me dijo, gatico, no se haga matar por mí, escóndame aquí. Entonces yo llegué, moví la hierba así, lo metí en un medio huequito y doblé el pasto así, lo dejé así tapadito lo dejé y me fui. Acostado, había metido los únicos cartuchos que tenía en un proveedor vacío y entonces
Me encontraba así de acostado, boca abajo, y con el fusil así, porque el brazo derecho no lo podía mover. Entonces yo lo tenía aquí, en la mano izquierda pues tendido en el piso, y yo decía, el primero que me arrima aquí, toca vaciarle lo que tengo acá, de todas maneras ya me van a matar. No contaba pues que iba a salir vivo. Entonces ese fue un trayecto de 6 de la tarde a 2 de la mañana más o menos. Me fui por entre la hierba así alta, me fui, haciendo una trochita, buscando al soldado Cataño. Y lo que me encontré fue un grupo por ahí de 30 o 40 bandidos, que me tocó dejarlos quietos porque con medio proveedor lleno que iba a torear a esa gente. Y me tocó tirarme a la falda abajo y esconderme con mi cabo Jiménez y Almeida, escondernos así mismo. Así como tapé al cura, escondernos así. Cuando me dice mi cabo Jiménez, gatico, se nos metieron. Cuando mi cabo me dice así, yo me paro así, con el fusil mío así. Cuando yo me paro, el guerrillero me quita el pasto de encima y dice, ¿qué velo ahí? Cuando me dice velo ahí, le solté el rafagazo por la barriga, por donde... hasta que se acabó ese proveedor. Y apenas hizo clic el fusil, quité el proveedor vacío, lo tiré y monté un poquito de la munición del cura, lo monté y me eché a rodar falda abajo. Cuando ya tipo 9 de la noche más o menos, a calculo yo, llegó nuestro apoyo. Ya no había nada que hacer, llegó nuestro apoyo. Escuché unos rafagazos y los helicópteros que llegaron y me dicen los que quedaron arriba que las fuerzas especiales llegaron y desembarcaron por Soga. Y hubo unos disparos, pero se acabaron ligeros los disparos y se fueron. La guerrilla se fue hacia el morro y hacia este cañón que se llamaba el cañón de los, le decíamos el cañón de los indios porque son puros indígenas, y ahí se tiran al cañón del Muán. Me moría de la sed porque ese día nosotros estábamos en espera en la base de la Fuerza Aérea en Río Negro. No nos dejaron hacer desayuno porque vamos para combate, ni agua siquiera, y aquí al caer pues las cantimploras las traíamos en los equipos. Encima pues no nos quedaba sino los proveedores, la munición, el fusil, y la sed era demasiado porque este plan siempre hace calorcito, más el olor a pólvora. Por ahí tipo 1 de la mañana más o menos vuelvo y le calculo, otra vez los helicópteros, y ya esos sí llegaron y aterrizaron, ya no hubo disparos, no hubo ya más disparos. Entonces listo. Ya por ahí tipo 5:30 de la mañana que ya está clareando, yo veo que vuelven y llegan los helicópteros, pero veo un rotor de cola en esta falda, alcanzo a ver solamente un rotor de cola. Cuando yo salgo del montecito y salgo a todo el potrero, yo grito y voleo mi pañoleta, mi pava, la voleo. Soy el gato, no me disparen que soy el gato. Cuando me encuentro el soldado Ruiz Román me dice, gatico, increíble pero cierto. Y yo le digo, ¿qué pasó? Es que los mataron a todos, hermano, los mataron a todos. Y yo, bobo. Y es que sí, camine y verá. Antes le digo, y Bolombolo era mi lanza, mi panita, mi compañero. Entonces le dije, a Bolombolo también lo mataron. Entonces yo salgo y empiezo a caminar. Y claro, muertos, pedazos de carne, de vísceras, de cuero cabelludo, de yelcos. Parecía una carnicería. Entonces ya vengo y ya están las fuerzas especiales. Entonces ya llego donde mi mayor y me dice mi mayor, García, ¿usted reconoce al sargento Suárez? Y yo, sí, mi mayor, yo conozco a mi sargento Suárez. Y me dice, ve, allá abajo cayó un helicóptero, vaya a ver si usted lo reconoce. Entonces yo voy a buscar a mi sargento Suárez. Cuando yo llego al sitio, lo primero que encuentro es a mi capitán. Mi capitán Marentes, estaba así como sentado en la raíz de un árbol y había como medio helicóptero aquí atravesado de él así. Entonces empiezo yo a mirar, es que a reconocer los soldados y a buscar a mi sargento Suárez, perdón. Y ahí para abajo, aquí para abajo si quieren nos acercamos un poquito de cuerpos de los soldados muertos, de ahí para abajo, de aquí para abajo. Eran como si hubieran vaciado una volqueta de escombros, pero eran los soldados ahí desnudos, en boxer, en la camiseta verde y con un tiro de gracia todos en la cabeza, de aquí para abajo. Habían 2 soldados mellicitos, eran 2 mellicitos, desnudos,
con las medias, en boxer y una camiseta verde. El uno con el bracito así encima del otro. Y eso a mí ese día, cuando yo los vi a ellos, se me quería partir el corazón. Ellos decían, juntos llegamos al ejército y juntos nos vamos, o juntos nos morimos. Y así fue, junticos se murieron. Entonces ya empecé a seguir buscando a mi sargento Sánchez, a mi sargento Suárez, perdón que lo confundo con Sánchez. Cuando ya volteó uno y era ya mi sargento Suárez, ya hinchado, irreconocible porque estaba muy hinchado. Entonces miro la cabina del helicóptero y veo los pilotos, pero era no sé, unos huesitos ahí quemados, negros, incinerados totalmente, con el casco, unas calaveritas ahí con el casco puesto y un tiro de gracia. Todos tenían tiro de gracia, todos. Todos los que cayeron en ese helicóptero, todos los remataron con un tiro de gracia. Ellos cayeron, de pronto unos se murieron en el impacto, otros quedaron vivos y los remataron a todos. Las FARC, al mando de alias Manteco o Joverman Sánchez Arroyave, hoy desmovilizado en una zona veredal de Antioquia, no tuvo compasión. A los que veían vivos los remataban con tiros de gracia, pero antes los humillaban. Sí, 6 que hicieron desnudar, o sea, la forma de humillarlos más, hacerlos desnudar, humillarlos, hablarles y luego comenzar a matar uno por uno. Reunieron 6 militares que habían capturado en el transcurso del combate, algunos heridos, pues sí, todos heridos y sin munición. Y ahí los hicieron desnudar y los hicieron sentar ahí en el piso y comenzó Manteco a humillarlos, que se hacían matar por 500.000 pesos. Luego fue y habló con otro guerrillero de al lado, se vino y miró el primero y lo mató, así fusilaba sangre fría y lo mató. Y ya los otros hubo un soldado ahí que se puso de pie y ese fue el que se voló, pues comenzó a correr hacia el lado derecho y se escapó el soldado. Incluso el soldado profesional Hernán Darío Restrepo prefirió morir antes que humillarse ante las FARC. Entonces, lo que tengo entendido es que Restrepo se le acabaron las cananas porque era el de la ametralladora y estaba ya sin munición y entonces la mente de él era: yo no me voy a recuestar. Entonces, lo que tengo entendido es que cogió una granada, la desaseguró y se acostó en ella abrazando la ametralladora, se abrazó y se la puso en el pecho. Quieren aprovechar el proceso de paz y la desmovilización de sus verdugos para pedirle a la Justicia Especial de Paz JEP que esclarezca lo ocurrido. Y lo más importante, que haga justicia por la manera de asesinar a los militares en nombre de sus 54 compañeros. Yo le pediría a la JEP, le pediría que esclarecieran, si vamos a esclarecer la verdad, vamos a esclarecer la verdad. Y vamos a preguntarle también a la guerrilla dónde están las bajas que sufrieron en este sitio. ¿Dónde están las bajas que sufrieron en este sitio? Es que aquí no hubo bajas del ejército solamente, aquí no se murió solamente el Alcatraz. Para ser sincero, aquí no se murió solamente el Alcatraz. Aquí murieron muchos bandidos de la guerrilla, porque es que ellos eran muchos, y nosotros no éramos sino 66. Y si nosotros pusimos 50, yo me imagino cuántos habían de ellos también. Entonces, ¿por qué no coge la fiscalía, yo no sé a quién le compete, la procuraduría? ¿Por qué no cogen y se entierran pues y esclarecen qué tipos es que hay allá? Han transcurrido 20 años, pero después de acompañar a los militares sobrevivientes a que recorrieran el lugar y reconstruyeran su historia de dolor, reflexionaran e intentaran perdonar, comprendimos que no es tarea fácil. Quisiera ver a Manteco, él es Joverman Sánchez Arroyave, alias Manteco. Yo lo trabajé después, que trabaja en inteligencia. Y no, si yo me lo encuentro de frente, yo lo desvío, porque sé que no le puede hacer nada y yo no soy capaz de mirarlo. La verdad. Yo he sufrido tanto en estos años pensando en todo lo que pasó aquí, en mis compañeros, que yo creo que ese perdón, yo creo que le tocaría pedírselo a Dios. De parte mía, yo creo que es más bien complicado.
El ejército atendió a los heridos, recogió a sus muertos y les brindó cristiana sepultura. Sin embargo, nunca se supo cuántos fallecidos aportó las FARC, porque lógicamente también tuvieron bajas. Solo se supo que hubo, como mínimo, 17, y estiman que algunos terminaron en las fosas comunes del cementerio de Dabeiba. Ustedes recuerdan lo que ha salido en las noticias de una fosa aquí en el cementerio, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ustedes no creen de pronto que lo que hubo aquí hubo por ahí 500 hombres contra nosotros? Y éramos así frente a frente, porque es que esto aquí mírenlo cómo es. Era frente a frente, el que levantara, el que usted pudiera ver, era la... ¿Sí me entienden? Y se lo juro por Dios que yo no sé qué es decir aquí, vamos a ir a matar a Julano y a enterrarlo en el cementerio. ¿Y a dónde están los muertos de la guerrilla que hubo acá? Los muertos que hubo acá de la guerrilla, ¿dónde están? ¿A usted no les parece que de pronto que ellos fueron y los enterraron ahí? La 7ª División del Ejército y la 4ª Brigada rindieron homenaje a las víctimas de la toma de Dabeiba en Antioquia, 54 soldados que entregaron sus vidas para salvaguardar a la población. Su única misión fue apoyar a la y disolver la toma guerrillera al pueblo, pero les tendieron una trampa. Hoy, 2 décadas después, cada uno de ellos mantiene vivo el recuerdo de cada uno de sus 54 compañeros. Con este programa hemos querido rendir homenaje a los 54 militares y el policía que murieron asesinados a manos de la guerrilla. Muchos colombianos desconocían su historia y la hemos querido traer a ustedes. Ya digo, esto es solamente un sencillo homenaje a todos ellos, a su memoria. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo día. Os espero. Ahí vimos a la señora Salud Hernández con su reportaje impresionante. Y uno dice, ¿será que al señor de Ruz nunca le contaron que pasó esto? ¿O será que él oculta intencionalmente los hechos? Pero esto es aterrador, como asesinaron a los pilotos, asesinaron a la tripulación del helicóptero, a los soldados que quedaron vivos, a los que no se llevaron, porque en ese tiempo acostumbraban llevárselos, cómo les robaron el armamento. Y es más, hay otros testimonios de medicina legal en el levantamiento de los cadáveres, que por lo menos 10 de los 54 fueron decapitados. Es aterrador, es una barbarie terrible, pero no se entiende cómo la ocultan y cómo el tal Manteco es ahora uno de los asesores de las UTL del Congreso y anda con escoltas y carros blindados de la policía y del ejército cuidándolo después de todos estos crímenes que cometió. Increíble. Sigamos, mi coronel. Desde su óptica, ¿cuáles serían las más resaltantes reflexiones político-estratégicas de este impactante fracaso militar de la 4ª Brigada contra las FARC en Dabeiba en octubre del 2000? Pero antes, miremos los resultados concretos de esta masacre perpetrada por el cartel de las FARC. Bueno, mi coronel, entonces fueron 54 militares y 2 policías, no como dice el video, 2, porque uno fue asesinado a las 9 de la noche cuando entraron al pueblo y el otro día durante el combate otro. Y los 54 militares, inclusive los miembros de la tripulación del helicóptero derribado. Todo el armamento que pudieron se lo llevaron, eso es incuantificable. Un helicóptero Black Hawk destruido y 2 más impactados. Porque los 2 helicópteros impactados alcanzaron a regresar a Río Negro, pero técnicamente no hubo forma de volverlos a operar porque fueron afectados bastante y hasta que no se les haría la reparación pues era imposible enviarlos nuevamente al área de combate. Entonces tuvo que esperar hasta que llegaran más aeronaves de otras partes del país a apoyar
Por eso dice Soldado que hasta la 1 de la mañana le llegaron los apoyos nuevamente. Daños a las instalaciones públicas, como vimos, el pueblo completamente destruido, y no pudieron asesinar los agentes, pero sí destruyeron las instalaciones de la alcaldía, la caja agraria, el mismo cuartel de policía. Fue un impacto psicológico muy fuerte. El país se conmovió por eso. El presidente Pastrana guardó silencio cómplice y siguió insistiendo que lo que se necesitaba era la paz, porque él andaba desesperado con su premio Nobel, igual que el señor Petro, que de ayer anda, él dice que va a hacer la paz hasta con el diablo, es para que le den premio Nobel y se pueda extender su mandato. Y en la mesa del Caguán pues llegaban a pisar más duro, y además que tan mal representado que estaba el gobierno, con unas personas que no tenían la menor idea de estrategia ni de guerra, frente a unos bandidos curtidos, tramposos, y que se consideraban que iban ganando la guerra, ellos mismos creían que le iban ganando, y ante unos medios de comunicación morbosos que les daban toda la publicidad y los entrevistaban y les daban imagen todo el tiempo, pues apenas. Y la debilidad de carácter de los altos mandos y del presidente quedaron graficadas ahí, porque eso era suficiente para entrar a sangre y fuego y sacarlos de allá del Caguán y haberlos capturado y haber eliminado a los que ofrecieran resistencia, pero no, estábamos en democracia defendiendo una solución política a un conflicto que finalmente no tuvo solución. Entonces eso es de reflexionar y es de pensar que esa laxitud y esa falta de carácter de todo el alto estamento, tanto político como militar, tiene unas consecuencias terribles, porque no había una identidad entre la visión política del conflicto, la visión estratégica, la visión operativa, y se le estaba dando la posibilidad a las FARC que impusieran la iniciativa estratégica, que montaran las trampas y que hicieran lo que les daba la gana, porque no había persecución, no había acción subsiguiente y no había una decisión del Estado para acabar con esa farsa que era la mesa de conversaciones en el Caguán. Ahora sí, respecto a las reflexiones que pide mi coronel, vamos a ver algunas muy rápidas. Ya ha pasado el tiempo, no como dicen que después de la guerra todos los comentaristas son generales. Queda muy claro que la zona de distensión del señor Pastrana fue un fracaso total en todos los sentidos. Que no nos equivocamos en esa época cuando escribimos el libro La silla vacía, porque se decía que Tiro Fijo dejó la silla vacía cuando se iniciaban los diálogos. Y en ese tiempo escribimos que pasados 4 años, ya habían pasado 20, hay una forma más grande de evaluarlo, la silla que estuvo vacía fuera del presidente de la República, que nunca ejerció su mandato por andar pensando en un premio Nobel de Paz. Fue un fracaso total en todos los sentidos. Las FARC no se dieron un ápice, siguieron con las acciones terroristas. Y si no es porque el pueblo colombiano elige al presidente Álvaro Uribe Vélez, que tomó las banderas de su estrategia de seguridad democrática y contó con unas fuerzas militares profesionales que, a pesar de todos estos fracasos, volvieron a recobrar su ímpetu que han perdido en el mandato Tapias Mora, esto hubiera sido tenaz y estaríamos peor que Venezuela en este momento. Entonces, esa zona de distensión fue un fracaso. El señor Pastrana por eso no pudo conseguir su premio Nobel y siempre saldrá diciendo que fue que Tiro Fijo lo engañó. Eso es como decir que Petro hizo trampa. Pues si son delincuentes, ellos hacen trampa todo el tiempo. No se va a esperar que actúen de forma correcta. Las FARC impusieron la iniciativa político-estratégica durante el desarrollo de los diálogos regionales, de los diálogos en el Caguán. Las FARC insistieron en que ellos negociaban si les cedían y que para eso estaban fuertes, y lo demostraron con todo este tipo de acciones criminales. Hubo una pésima concepción operacional de la Cuarta Brigada en la época. Eso no se puede negar. Con toda esta sumatoria de fracasos, no podemos decir que fue que estuvo simplemente de malas. No había concepto operacional. No había claridad acerca de qué era lo que estaba planteando el adversario en el campo de batalla, y por eso se daban pasos de ciego o palos de ciego. Así de sencillo.
y por eso la guerrilla cogió la iniciativa, porque si pasa un fracaso de 21 soldados, pues lo normal es que esa zona se le desarrolle una operación grande y se le trabaje inteligencia. Pero increíblemente al mes vuelve y pasa algo peor. Ahí ocurre que no hay una concepción operacional frente a lo que está ocurriendo, o lo que está haciendo el adversario. Esos asaltos terroristas a diferentes municipios trajeron como enseñanza de la época hacia ahora es que las FARC cometieron todos los delitos de lesa humanidad posibles en cada asalto de esos, porque era usual que además del asalto sacaban gente de las casas y la fusilaban o asesinaban personas civiles aduciendo que eran informantes del ejército. Y todo eso, el estamento militar y el estamento político, el Estado como tal, lo han dejado en el olvido, y si no es porque aparece una periodista así como Salud Hernández, que se dan de vez en vez por ahí, o algún investigador que no se deja untar de marxismo y escribe las cosas como son. Al contrario, siempre lo presentan como la consecuencia de que el Estado no ayuda a los campesinos. Entonces, por eso los campesinos utilizan ametralladoras y armas de gran calibre y se untan con narcotráfico para destruir el país, pero nunca son culpables, sino siempre la culpa la tuvo el Estado. Y es la conclusión del informe de la verdad que tenemos ahora, más lo que está haciendo la JEP. Por eso decimos e insistimos que hay una mala fe en la elaboración de ese informe. Hay una intención malévola y sombría orientada a cambiar la realidad de los hechos para darle un nuevo discurso. Y ayer escuchábamos al señor presidente en su alocución diciendo que es que ese informe de la verdad va a ser a rajatabla el eje guía de sus acciones. Entonces el país debe reaccionar, por eso insistimos, esto hay que multiplicarlo y hacerlo conocer, porque son hechos reales, no nos estamos inventando nada. Son los testimonios de quienes padecieron ese drama que no pueden quedar en el olvido. Y esto nos dice que en este momento que se anuncia conversaciones con el ELN, con un afán de paz grandísimo para un premio Nobel y constituyente y reelección y lo mismo que han hecho los antecesores, podría indicarnos que esto va por mal camino y que si las FARC pidieron el oro y el moro, el ELN va a pedir 2 veces el oro y el moro y quién sabe qué más. Y en medio de toda esa corrupción que ya está montada, con un Congreso fast track y con un canciller que actúa, como lo llamaba Álvaro Gómez en su momento, como estafeta de las FARC, moviendo hasta relaciones con Irán, con Cuba y con Venezuela, no sabemos en qué pueda terminar todo esto, porque Colombia es un país donde la violencia se exacerba con una facilidad tenaz y parecería que vamos a dar un paso regresivo a la violencia de hace 30 años con el argumento de la paz. Y con ese cuento de la paz ya nos han tenido Santos, Pastrana, Samper, Belisario Betancur, dándonos vuelta, y el país no ha podido evolucionar y son décadas perdidas de desarrollo y de avance por culpa de eso. Esas serían algunas de las reflexiones, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel González. Sí. Mi coronel, ¿cómo resumió los dantescos hechos el sargento Augusto Jiménez, sobreviviente de esa masacre? Bueno, aquí este sargento estuvo en ese combate y 20 años después en Medellín hicieron un acto muy bonito, muy sobrio, muy sentido en memoria de estos soldados, y el suboficial explicó de la siguiente manera. Al sargento primero Héctor Augusto Jiménez nadie ni nada le borra de sus recuerdos lo que la guerrilla de las FARC le hizo a 54 de sus compañeros en octubre del año 2000 cuando arribaron al municipio de Dabeiba. Quizás mientras el pueblo se encontraba en esos entonces viéndose una película, una novela o quizás en otras cosas, no se dan de cuenta de lo que estaban haciendo los bandidos de la FARC para esa época, destruyendo todos los pueblos de Colombia, del país, de nuestro país, acabando con nuestros hombres. El 19 de octubre del año 2000, 66 soldados del ejército que acababan de arribar al cañón de la Llorona en Dabeiba, donde se tenían reportes de una incursión guerrillera, fueron atacados por 650 subversivos que pretendían tomarse la población y la estación de policía. Además de derribar un helicóptero y lanzar cilindros bombas,
masacraron a 54 militares. A ellos les importaba era llenar el litro de sangre, a ellos no les importaba la vida del ser humano, a pesar de que ya estaban heridos e indefensos. Por eso hoy, 20 años después de la masacre denominada la Batalla de Dabeiba, el ejército rindió un homenaje a sus héroes caídos. Ofrendaron su vida por evitar que murieran personas inocentes en el municipio de Frontino, en el municipio de Dabeiba y en el municipio de Uramita. Recordemos que habían tomas simultáneas en todos esos municipios y retomar Dabeiba era fundamental para evitar que en esa época los grupos armados organizados que luchaban contra el establecimiento se tomaran la salida al mar. 20 años después de la masacre, donde también murieron policías, el ejército avanza en el proceso de acreditación de los militares y sus familias como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Presidente, nuestros gobernantes. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resumió los dantescos hechos el sargento Augusto Jiménez, sobreviviente de la masacre? Bueno. Invitamos a toda nuestra audiencia a rendir un minuto de silencio en memoria de los militares y policías asesinados por las FARC en los dantescos hechos recién narrados. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces creo que mi coronel El González. González tiene la palabra para sus comentarios analíticos del día de hoy. Invitado nuevamente. Se disparó aquí. Sígame, coronel González. Gracias, mi coronel. Para esa época los terroristas de las FARC estaban valentonados por las ventajas que les había concedido el laxo presidente, en especial con la República Independiente del Caguán, mal llamada zona de distensión. A pesar de eso, Pastrana seguía persistiendo en esos diálogos con las FARC para no admitir que se había equivocado. La debilidad de los dirigentes políticos son pagadas con la vida de los soldados, mientras que los mandatarios evaden toda responsabilidad. Una traición imperdonable. El fracaso contra los soldados el 16 de septiembre del 2000, días antes, demostró que la amenaza en la región era extremadamente alta y por eso era indispensable que se hiciera un replanteamiento de la táctica que se estaba ejecutando, tanto a nivel estratégico en el lugar como en todo el departamento. Pero para el occidente de Antioquia fue un revivir del tiempo de la violencia política que había acontecido 50 años antes, en 1950, como la narra en forma cruel el libro Lo que el cielo no perdona. El rematar a los héroes que quedaban fuera de combate es un crimen que impide que el terrorista alias Manteco merezca el perdón de todo el pueblo colombiano. Pero lo más infame es que la JEP quiere hacer creer ahora que los muertos de las FARC en la fosa de Dabeiba son falsos positivos, para inculpar a los soldados que defendieron la nación. Muchas gracias, mi coronel. Coronel,
de Facebook Live. Hay unos comentarios. El sector Tibavita dice o recomienda un video que se llama 30 horas de cilindros en Dabeiba. También aduce que siempre con las víctimas, nunca con los perpetradores. Esta zona de Dabeiba, junto con otras del Urabá antioqueño y Chocoán, forman una zona súper estratégica, ya que permite diferentes rutas escondidas o camufladas con sitios de difícil acceso y por tierra, mar y escúchese bien, por aire, ríos, ciénagas, mar, pistas clandestinas, una serie de rutas y localidades de difícil acceso, primero por el control y segundo porque para poder llegar allí debe cumplirse con todas las medidas de seguridad en los patrullajes. Justicia para todas las víctimas de las FARC-EP. Estas puras rutas del narcotráfico, el contrabando, facilitan incluso el comercio ilegal de armas, todo bajo el control de las FARC e incluso la llegada de asistencia en salud, mercados y apoyo de todo tipo traído incluso por las famosas patrullas aéreas de Medellín y Antioquia. Es admirable el coraje de la voz crítica de la periodista Salud Hernández Mora Zapata frente a la impunidad de todos los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las FARC. Apenas unos 8 años atrás, y ya dependiendo de las unidades del Comando Operativo de Carepa, se evidenciaron 2 emboscadas más, tropas que se desplazaban por las prohibidas vías y en la misma curva ofrendaron sus vidas, pues después de entrar al cañón de la Llorona, de ahí su nombre, nadie, absolutamente nadie, puede devolverse. La curva de la vía es la principal fuente de apoyo para las emboscadas, ya que cuando ésta se sobrepasa, no hay nada que hacer. Estamos dentro de la emboscada. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón. Entonces vamos a escuchar el mensaje institucional de despedida, agradeciéndoles a todos su asistencia, invitándolos a difundir este mensaje, este episodio tan cruento pero tan real de lo que nos pasó, y a que no olvidemos quiénes son las FARC, quiénes son los del M-19, quiénes son el ELN, quiénes son el EPL, que son terroristas, asesinos, criminales, delincuentes que deben estar en la cárcel y no haciendo política. Los invitamos a consumir una buena taza de café Don Manolo y a tener fe en Colombia y a trabajar por un futuro mejor. Los esperamos esta noche a las 6 en un análisis estratégico que vamos a hacer acerca de lo que podría estar sucediendo en las relaciones Colombia-Estados Unidos con los anuncios del nuevo gobierno y con lo que parece que va a ser su política exterior. Escuchemos el mensaje y les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.